Otra de mis películas favoritas, yo a cada rato salgo con una película favorita nueva. Otra de mis películas favoritas, pero esta sí, esta es de mis top 3, está allá arriba. Es la película de Hook del 1991, El Capitán Hook, protagonizada por Robin Williams y dirigida por nada más, nada menos que Steven Spielberg. Es viejita. 1991, está para allá atrás. Cuenta la historia de Peter Pan, pero desde una perspectiva diferente. Peter Pan, por alguna razón en la película, ya es adulto, creció, está casado, tiene 2 hijos y es un abogado corporativo muy exitoso. Y interesantemente, él ahora de adulto, él no recuerda nada de su niñez, él no recuerda que él era el gran Peter Pan. Él piensa que la historia de Peter Pan él piensa lo mismo que piensa el resto de las personas, es un cuento de niños, no recuerda nada. Y un día, así de la nada, el Capitán Hook llega al mundo real y rapta a los hijos de Peter Pan, porque él está buscando venganza de Peter Pan, quiere una revancha, si usted sabe la historia, porque en batalla le quitó el brazo, y de ahí sale su nombre de Hook, porque tiene un gancho en el brazo. Y Peter Pan de adulto tiene que volver a la tierra de Neverland o la tierra del nunca jamás para rescatar a sus hijos. Y llega allá y en el proceso él tiene que de alguna manera recordar todo lo que vivió, que él era Peter Pan, y una vez lo recuerda se transforma en Peter Pan y rescata a sus hijos. Si usted no la ha visto, aunque es viejita, en 1991, y va a notar, porque yo la he visto recientemente, va a notar que las gráficas no son las mejores, no se comparan con la de hoy día, pero se las recomiendo. Sobre todo la composición musical de orquesta del compositor John Williams. Es una de sus mejores. Podemos hablar de eso después. Ahora, ¿por qué el pastor empieza hablando de esta película? ¿Por qué el pastor empieza hablando de Peter Pan? Cuando Peter Pan vuelve de adulto a Neverland, a la tierra del nunca jamás, ahí todavía están los mismos niños igualitos de grandes con los que él jugaba cuando él era un niño décadas atrás. Los Lost Boys o los niños perdidos. Y todavía están haciendo lo mismo. Todos los días se levantan a jugar, todos los días se levantan a buscarle bulla al Capitán Hook y a los piratas, todos los días a comer y a divertirse y a entretenerse y a dormir. Y al otro día se levantan para hacer absolutamente lo mismo. Y llevan años, décadas, siglos en la misma. Detestan la idea de crecer y de hacerse adultos. No quieren vivir la complejidad y la responsabilidad de ser adultos. Quieren seguir jugando, quieren seguir divirtiéndose, quieren seguir comiendo y disfrutando de la vida sin compromiso. En la vida cristiana hay un peligro bien similar a este, con el cual tenemos que tener cuidado, a quedarnos niños. A evitar el crecer, el madurar para servir a otros. A solamente querer que las cosas sean a mi manera, para mí, a mi complacencia, que todo sea fácil, que me sirvan a mí. No quiero crecer, no quiero servir a otros, no quiero sufrir. Un peligro que todo cristiano tiene que evitar. Todo cristiano es tentado a eso y todo cristiano tiene que batallar en contra de eso. Y en nuestro pasaje hoy tenemos una de las descripciones de liderazgo cristiano más preciosas de toda la Biblia. Y este pasaje es un llamado a crecer como creyentes, a sufrir,
a servir, a arriesgarnos y vivir la aventura de la fe. Claro que es incómodo, claro que no es conveniente, claro que es difícil, sí. Y el pasaje nos va a describir lo difícil y lo incómodo que es hacer esto en detalle. Pero por encima de que es incómodo, de que es difícil, hay algo más importante, hay algo más precioso, hay algo de más valor. Y es el fruto de toda esa incomodidad. El fruto de toda esa inconveniencia, el fruto de toda esa dificultad. Un fruto mucho más precioso, mucho más rico, mucho más valioso que una vida fácil y cómoda y conveniente. El fruto de ver a otros venir a Cristo, de ver a otros recibir vida eterna, de ver a otros crecer en el Señor y descubrir una vida de propósito. El fruto de que el reino del Señor se expanda, que podamos ver la gloria de Dios llenar la tierra. El fruto de vivir para la gloria de Dios. En nuestro pasaje hoy el Señor no solo nos va a hablar del significado de lo que es el liderazgo cristiano, la madurez cristiana, lo cual nos va a dar una oportunidad de evaluar nuestros líderes en nuestra iglesia, empezando por mí. Así que este sermón, si algo es principalmente un sermón para mí como pastor de la iglesia, pero también les recuerdo que este año estamos en evaluación de 3 hermanos candidatos al ancianato, Max, Lester y Francisco. Es una oportunidad para evaluarlos a ellos también y ver si estas características están presentes en la vida de ellos, que de eso se trata, la evaluación y el proceso de este año. El pasaje no solamente nos va a hablar de lo que es liderazgo cristiano, sino que también el pasaje va a ser una oportunidad para cada uno de nosotros evaluarnos a nosotros. Una oportunidad para evaluarte tú personalmente y preguntarte si tú estás buscando madurar en el Señor, si tú estás buscando crecer en el Señor, si tú estás creciendo en estas características de lo que es la madurez cristiana, o si estás buscando, como esos niños en la tierra del nunca jamás, estás buscando simplemente la vida fácil, la vida conveniente y la vida cómoda. Si estás buscando el no sufrir, que las cosas sean a mi manera. Vamos a ver 4 características del liderazgo cristiano que Pablo describe aquí en esta carta a los tesalonicenses. Y mientras los vemos, quiero que nos preguntemos 2 cosas principales. Primero, si el liderazgo de nuestra iglesia Gracia y Verdad refleja estas características. Y segundo, si tú personalmente estás buscando crecer en estas áreas de lo que significa madurar como un creyente en Cristo. La primera característica es valor, coraje, valentía, audacia, atrevimiento, intrepidez. Escoja la que a usted más le guste, son todos sinónimos. Valor. Pablo dice en el versículo 1 que ellos, refiriéndose a Timoteo, Pablo y Silas, ellos, después de haber sufrido mucho maltrato en Filipos, tuvieron el valor de ir a Tesalónica y hablarles a ellos. Ya lo hemos presentado 2 veces con el mapa, cómo ellos en el segundo viaje misionero fueron llamados a ir a Macedonia. Primero estuvieron en Filipos y allí sufrieron por causa de Cristo y se movieron a la próxima ciudad hacia el oeste, que era Tesalónica, y tuvieron el valor de predicar el evangelio. Y dice que lo hicieron en medio de mucha oposición. Yo, cuando vine al Señor, el Señor puso en mi corazón, aún siendo joven de 16 años, puso en mi corazón el compartir a Cristo con cuanta persona yo me cruzaba de frente. Y siempre andaba con tratados en el bolsillo. Y todavía recuerdo la primera vez que yo compartí un tratado con una persona y la persona me lo tiró de vuelta. Eso a mí me dolió.
Y me costó un tiempo el poder atreverme a volver a compartir el evangelio con otra persona, pero lo volví a hacer. El llamado de la vida cristiana es a tener valor en vivir la vida cristiana. En el versículo 9 Pablo describe los trabajos, las fatigas, cómo él trabajaba de día y de noche para llevarles el evangelio a ellos. Noten cómo él describe el sacrificio que conlleva. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es fatigosa. Jesucristo dijo que no es el camino ancho, sino el angosto que lleva a la vida. Servir a otros, amar a otros, buscar que otros puedan crecer en el Señor, eso conlleva trabajo, eso conlleva sacrificio. Pero el peligro es que si no le vemos conveniencia, si yo no le veo nada, yo no le veo ganancia para mí, yo no quiero hacerlo. No, que lo haga el pastor, porque el pastor es que le paga. No, que eso lo haga Lester, Masi, Francisco, o sea, ellos son los que quieren ser pastores, no, que lo hagan ellos. No, que lo hagan los diáconos de la iglesia, que lo haga Cristina, que lo haga la hermana Mirna, porque ellos son los que sirven, ellos son los que cantan. Pero yo, ¿para qué yo? No puede ser así. La madurez cristiana, el crecer en el Señor es enfrentar el dolor, el sacrificio, la fatiga. Es crecer y no solamente hacer lo que es conveniente, no solamente hacer lo que es fácil, sino lo que se tiene que hacer, lo que el Señor me llama a hacer. Yo soy siervo de Cristo. Todos nosotros de niños nos raspamos. Yo me raspaba cada rato corriendo la bicicleta, ¿verdad? Se raspó 1000 veces también. Y ahí venía la mamá de uno o el papá de uno con el pote de alcohol, ¿verdad? Y uno... Y corría y te metías, buscabas esconderte en cuanta esquina de la casa. Y cuando finalmente te lo pasaban, gritabas. Y ahora nos damos un golpe y ¿qué hacemos? Somos nosotros mismos los que vamos al gabinete y agarramos el alcohol, y agarramos la gasa y la mojamos y nos pegamos el alcohol y hacemos así, pero lo hacemos nosotros mismos porque evitamos el dolor. No, yo sé que lo tengo que hacer. De niños evitamos el dolor, pero de adultos se hace lo que se tiene que hacer. Pablo sabía que lo que él tenía que hacer era ir a Tesalónica y predicar el evangelio. Y él sabía que iba a conllevar persecución porque ya le había pasado en Filipo. Y nosotros tenemos que ser igual, tenemos que ser valientes. Tenemos que tener valor y hacer lo que Cristo demanda de nosotros. No lo que nos conviene. Compartir el evangelio y servir al Señor en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. No porque le vamos a sacar dinero, no porque le vamos a sacar ganancia, no porque nos va a gustar, no porque va a ser conveniente, no, porque eso es servir al Señor, es para la gloria de Dios. Pregúntese usted si estamos siendo como esos niños chiquitos que no nos queremos pasar el alcohol. O estamos haciendo lo que el Señor nos llama a hacer, aunque nos duela. No busquemos quedarnos en la tierra del nunca jamás. Como niños, jugando, comiendo, entreteniéndonos. No. Crezcamos en Cristo. Sirvamos al Señor. Vivamos la arriesgada pero gloriosa aventura de la fe que el Señor tiene delante de nosotros. Crezcamos hacia la madurez. La segunda característica es la sinceridad. Sinceridad en todo lo que se dice y en todo lo que se hace. Hacerlo con honradez, con sencillez, con franqueza. Pablo dice en el versículo 3 que su exhortación, su mensaje a ellos, no fue con error, no fue con impureza,
no fue con engaño. Y en el versículo 4, Pablo dice que ellos no buscaron agradar a los hombres, sino a Dios. Versículo 5, que no fueron con lisonjas, que no fueron adulándolos, que no fueron halagándolos para poder sacarles provecho, para dormirlos y tener algún provecho de ellos. Versículo 6, que no estaban buscando la gloria de los hombres, ni de ellos, ni de otros. Sus intenciones, sus corazones, sus motivaciones fueron puros, fueron sinceros. No tenían intenciones ocultas, no estaban tratando de sacar ganancia, no estaban buscando imponer o empujar sus propias creencias. Sinceramente, ellos estaban buscando que los tesalonicenses fueran salvos, tuvieran vida eterna. Ellos sinceramente querían que ellos conocieran al Dios vivo, que tuvieran vida plena y que Dios fuera glorificado. Eso era su sincera intención. Todos nosotros sabemos que en este mundo hay muchas malas intenciones. ¿Cuántas llamadas spam usted recibe todos los días? Tratando de decirle una mentira para sacarle dinero, pedirle su tarjeta de crédito, su seguro social. Todos los días nos pasa. Y en el mundo cristiano también. Hay falsos maestros que quieren enseñar falsas doctrinas. O líderes cristianos que quieren ser alabados y ensalzados por la gente y por eso les gusta pararse detrás de un púlpito para que me admiren. O para sacarle dinero al pueblo de Dios. Pero un líder cristiano no busca ninguna de estas cosas. Un siervo de Dios no busca ninguna de estas cosas. Busca simplemente compartir el evangelio para que otros sean salvos, compartir el evangelio para que el pueblo de Dios crezca en el Señor, compartir el evangelio para que la gloria de Dios llene la tierra como las aguas cubren al mar. Llevar el evangelio puro y verdadero, no de acuerdo a las doctrinas de hombres, no de acuerdo a tradiciones, sino según está revelada de manera pura y clara en la palabra del Señor. Y tampoco buscar suavizar la palabra. Tampoco buscar hacer la palabra del Señor conveniente para que el mundo le guste escucharla. Es buscar que otros crezcan en la fe, vengan a la fe y que el reino de Dios se expanda. Y ese es el llamado del Señor a los líderes de la iglesia que enseñan la palabra del Señor. Pero no es solamente para los líderes de la iglesia. Este reto no es solamente para los líderes de la iglesia, es también para todo cristiano. ¿Qué tú buscas en la iglesia? ¿Eres tú sincero y honesto cuando tú vienes a la iglesia? ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Quieres que te sirvan a ti? ¿Quieres sacarle provecho a la iglesia? ¿Quieres que sea a tu conveniencia, a tu manera, cuando tú puedas, como a ti te guste? ¿O sinceramente vienes a la iglesia porque quieres conocer al Señor, quieres crecer en la fe, quieres vivir para el Señor, quieres negarte a ti mismo, tomar tu cruz, seguir al Señor? ¿Cuál es tu verdadera motivación al venir a la iglesia? Debemos pasar del ¿qué gano yo? Al ¿cómo puedo servir yo? Otra vez, no busquemos quedarnos en la tierra del nunca jamás como esos niños comiendo, jugando, entreteniéndonos. Todos los días tenemos que ir hacia la madurez. Servir al Señor de manera sincera, de manera sacrificada,
Ese es el llamado. La tercera característica del liderazgo cristiano es la ternura, el cariño, el amor, el cuidado, el afecto. Eso lo vemos en el versículo 7. Pablo dice, demostramos ser benignos, bondadosos. Otras versiones dicen tiernos, delicados. Y luego añade, como una madre cría con ternura a sus hijos. Reina Valera dice, como el cuidado de una nodriza. Así como Gaby trata a Levi, ahora mismo, ese chiquitito de 2 meses. En versículo 8 dice que tenían gran afecto para ellos. Y que no solo les impartieron el Evangelio, escuchen esta parte, no solo les impartieron el Evangelio, sino que les impartieron sus propias vidas. Esa es la descripción de liderazgo más alta. Es impartir tu propia vida. Porque ¿quién impartió su vida por nosotros? Eso es liderazgo cristiano, imitar a Cristo. En el original, esa palabra vida es la palabra griega psique. Donde viene la palabra psicología, significa alma, significa lo más adentro de tu ser, la esencia de quien tú eres. Y Pablo está diciendo, nosotros les impartimos la esencia de quienes somos nosotros a ustedes. ¡Wow! Pablo, Silas y Timoteo dieron su todo por esta gente, se gastaron por esta gente. Y termina el versículo 8 diciendo que los tesalonicenses llegaron a ser muy, muy amados por ellos. Pablo estuvo allí, ¿cuánto? ¿Usted recuerda? 3 semanas. 3 semanas. Y él puede decir esto. Timoteo se quedó allí alrededor, hemos estimado que 3 meses. Y fueron odiados en Tesalónica. Sufrieron mucho en Tesalónica. Sin embargo, Pablo dice que ellos se dieron de esta manera a esta gente, que eran unos extraños para ellos. Pero en Cristo eran sus hermanos. Y como Pablo está describiendo aquí, en Cristo eran sus hijos espirituales que tenían que nutrir, tenían que sacrificarse por ellos. Un líder cristiano no impone su autoridad, sino que ama y se sacrifica por aquellos que sobre los cuales él es llamado a liderar. Y de esa manera es que él ejerce autoridad, amando, sacrificándose por aquellos que él lidera. Un buen líder ama a las personas más que al ministerio. Eso es lo que Pablo está describiendo aquí. No solo es llegar y dar instrucciones y que ustedes ejecuten, es darse a sí mismo, entregarse por el pueblo, por la iglesia de Dios. Y hacer todo eso con ternura, con cuidado, buscando por encima de todo cuidar las ovejas de Cristo por las cuales el Señor dio su vida y derramó su sangre. Es el pueblo de Dios. Hay que cuidar al pueblo de Dios. Y ahora no solamente pensando en los líderes, sino en el resto de nosotros aquí. Madurar en la fe significa dejar de pensar en solamente tus necesidades y tus deseos. Y es buscar cuidar y satisfacer las necesidades de ¿quién? De mi hermano.
de mi hermana. A amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó a nosotros. Eso es madurez. Es pasar de consumidor a consolador. Es pasar de consumidor a uno que nutre, a uno que cuida, a uno que busca bendecir a los demás. No se necesita el título de pastor para cuidar como un pastor a mis hermanos y a mis hermanas. En un sentido, todos somos llamados a, con el cuidado de un pastor, amarnos y cuidarnos los unos a los otros. Piense, examínese usted si usted está entregando su vida en su iglesia. Si usted está entregando su vida por sus hermanos, por sus hermanas. Así como Cristo entregó su vida por usted. Nos estamos amando. Nos estamos cuidando de esta manera. Estamos buscando satisfacer las necesidades los unos de los otros, porque a eso nos llama el Señor. No busquemos quedarnos en la tierra del nunca jamás. Jugando, comiendo, entreteniéndonos. No busquemos simplemente servirme a mí, que sea para mí, cuando yo quiero. No, ya eso se acabó. Ahora tenemos que ir y servirnos unos a otros y amarnos unos a otros y cuidarnos los unos a los otros, con ternura, con sacrificio. Ese es el llamado. La última característica del liderazgo es la integridad, la honradez, la rectitud. ¿Qué significa eso? Ser el mismo siempre. Y vivir con todas mis fuerzas lo que creo y lo que predico. En el versículo 10, Pablo les dice que ellos saben, esa palabra se repite mucho en la carta. Pablo les dice a los tesalonicenses, ustedes saben. Ellos saben que Pablo, Silas y Timoteo vivieron de manera íntegra cuando estaban allí con ellos. Que vivieron de manera santa, de manera justa, de manera irreprensible. En el versículo 11 y 12 dice que les imploraban como un padre lo hace a sus hijos, que vivieran de manera digna para el Dios que los llamó a su reino y a su gloria. Vivieron como una madre cuida y vivieron como un padre implora. Pablo usa el ejemplo de un padre, porque un padre no solo exhorta con palabras, un buen padre, más que exhortar con palabras, exhorta con qué? Con su ejemplo, con su vida. Y un líder cristiano es igual, no solo predica el evangelio desde aquí, eso les dije que esto es más para mí que... No solamente predica el evangelio, sino lo vive, lo practica, lo sufre. Una palabra que no escuchamos todos los días, encarna el evangelio, encarna el evangelio. Y no solo el domingo, déjame ser buen ejemplo el domingo cuando estoy antes del servicio, durante el servicio y después del servicio. No solo el domingo, sino de lunes a sábado, en la casa, en el trabajo, en la comunidad, el mismo. Vive el evangelio. Una cosa es qué dicen los miembros de la iglesia acerca de sus líderes, pero otra cosa es qué diría la esposa y los hijos acerca del líder. ¿Qué dirían los vecinos? ¿Qué dirían los colegas y compañeros de trabajo?
Estamos viviendo, hermanos, pregúntese usted si usted está viviendo el mensaje del Evangelio. Si solamente es algo que usted viene a ese aquí el domingo y me voy para casa y en casa yo soy otra persona. En el trabajo yo soy otra persona. Y cuando estoy en la comunidad yo soy otra persona. No puede ser así. Estamos predicando el Evangelio no solamente con palabras, pero lo estamos predicando con el ejemplo de nuestras vidas. El Evangelio es observable en nuestras vidas. ¿Qué dirían el resto de las personas con las cuales nosotros vivimos, con nuestra familia? ¿Qué dirían ellos? ¿Qué dirían nuestros vecinos? ¿Qué dirían nuestros compañeros de trabajo? Saben que somos cristianos. El Evangelio es observable. Somos íntegros. Madurar en la fe significa no solo decir que creo el Evangelio, es vivir el Evangelio como hemos estado aprendiendo en la epístola de Santiago. La fe viva es una que es acompañada por obras. Es lo mismo que está diciendo Pablo aquí, que los tesalonicenses saben que ellos no solamente predicaron, pero vivieron. La gracia del Señor no es solamente para salvar. La gracia del Señor también es para santificar, para empoderarnos, para cada día negarnos a nosotros mismos, para cada día no ceder a las tentaciones, para cada día renovar nuestra mente, nuestros motivos, nuestros deseos, nuestras actitudes y las decisiones que nosotros tomamos. Para eso es la gracia de Dios. Y la gente a nuestro alrededor debe poder observarlo. Eso es lo que significa ser sal y ser luz. Que la gente pueda observar. ¿Sabes? La santidad no es solamente para los líderes cristianos, no es solamente para los que sirven en la iglesia, es para todo cristiano. La santidad es un llamado de todo cristiano. Miren como Pablo dice al final del versículo 13, que él les imploraba para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. 3 semanitas Pablo y 3 meses Timoteo, y les imploraban, vivan vida digna del Dios que los llamó. Eso es integridad. Nosotros, hermanos, estamos viviendo vidas dignas del que nos llamó a su reino y a su gloria. O con nuestras vidas le estamos dando la razón a los que dicen que las iglesias están llenas de ¿qué? De hipócritas. No voy a la iglesia porque eso está lleno de hipócritas. Con nuestras vidas les estamos dando la razón a esa gente. No busquemos quedarnos en la tierra del nunca jamás, jugando, aventurando, entreteniéndonos y comiendo. Seamos íntegros y que nuestras vidas reflejen el Evangelio y que otros a nuestro alrededor puedan darle gloria a Dios por ello. Ya para terminar, hermano. Al final de la película de Hook, Peter Pan se recuerda de quién es y salva a sus hijos. Y tú pensarías que el Peter Pan adulto se quiere quedar ahí, en la tierra del nunca jamás. Seguir siendo Peter Pan, seguir volando, seguir jugando, seguir entreteniéndose, seguir viviendo la aventura. Pero no, él deja todo eso ahí y vuelve al mundo real con sus hijos. Vuelve a su esposa, vuelve a su trabajo, vuelve a su vida aburrida, lunes a viernes, de 8 a 5. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque sí, la madurez es incómoda, es inconveniente, es difícil, pero es la aventura que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ese hombre sabía que volver a su esposa y a sus hijos, esa era una vida que realmente lo iba a llenar y satisfacer. Ese era su propósito. Y eso es lo mismo que Pablo dice en el versículo 1. Pablo abre ese diciendo que ellos saben que su visita a ellos no fue en vano. Eso es lo primero que les dice. No fue hueca, no fue sin propósito, no fue vacía. O sea, que fue de mucho fruto, fue de mucha satisfacción, fue de sumo propósito. Sí, Pablo sufrió, sí, Pablo se gastó, ellos trabajaron, fue inconveniente, sufrieron, no fue placentero, fue difícil, pero no fue en vano. Fue de mucho fruto, fue de mucho propósito. Dios se glorificó y fue de mucha y profunda satisfacción para Pablo, para Timoteo y para sí. Nosotros somos llamados a hacer lo mismo que hizo Peter Pan ahí al final de esa película. Dejar la tierra del nunca jamás. Somos llamados a, como Pablo, a dejar de buscar lo fácil, lo conveniente, lo placentero, y somos llamados a gastarnos. Somos llamados a sacrificarnos, somos llamados a entregarnos totalmente al Señor, nos cueste lo que nos cueste, y servir a su pueblo, a su iglesia. Y cuando hagamos eso, nos vamos a dar cuenta como Pablo y vamos a decir, no fue en vano. Me gasté, sufrí, me dolió, fue difícil, pero no fue en vano. Fue de mucho fruto. Ese fue el propósito de Dios para mí. Va a ser mucho mejor que jugar, que comer, que aventurar, que buscar lo conveniente, que buscar lo fácil, que buscarlo a mi manera. Va a ser mucho mejor que eso. Entonces, cuando vivamos de esa manera arriesgada, entregada y sufrida, entonces vamos a vivir la aventura de nuestra vida.